DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo les va? Bienvenidos al último día de la semana, la segunda edición de DTV. Acá estamos para contarles cómo viene la semana próxima, una semana que seguramente tendrá menos actividad en comisiones que esta que pasó, que fue bastante intensa y a donde vamos a estar analizándola. Y también eso les iba a contar, ¿no? Que nos vamos a quedar analizando lo que dejó esta semana parlamentaria en un día donde además las noticias también nos obligan a repasar algunas otras cuestiones vinculadas a la actividad parlamentaria. Hola, ¿cómo les va, muchachos? ¿Cómo andan? Meli? ¿Cómo anda? ¿Usted ¿Todo bien? Muy Un bien. contracturado cantando o sea, no es que sea recio, viste, pero está con un tortícolis. Yo tenía mucha esperanza en disimularlo, pero no me dejaste intentarlo. No, es que no, Era es que obvio que iba a o pasar. parece o que te sacaron una muela o que tenés pobre, ¿no? Es horrible. Sí, es espantoso. ¿Qué hacemos? Es Bien. gracioso. ¿Vos? Yo estoy bien. Mauri. ¿Vos? ¿Cómo les va a todos? Pobre, no, sí, es horrible. ¿Cuántos personajes? Escúchame, después te vamos Y se a... empastilló, así que si Sí, Empastilló, cabecea... si caigo, va quedando, ya ya sabemos saben a por qué qué. se debe. Saben que hoy temprano, a propósito de esta muerte tan trágica de la modelo Silvina Luna, hablé con la mamá de Nicolás, este chico que motivó esta historia, en realidad, que motivó el proyecto Ley Nicolás, porque nunca avanzó concretamente, no se convirtió en ley todavía. Y es muy interesante revisar. Claro, con la mala praxis, ¿no? Que finalmente no apareció. Bueno, que tiene que ver un poco esta historia de Silvina Luna. En ese caso, inclusive, hablaban de casos donde los médicos tomaban atribuciones que no tenían que tomar en función de los diagnósticos, cometían errores y finalmente nadie era castigado. No, y lo que ella decía hoy temprano, primero hizo un llamado a todos los diputados y diputadas para que digamos, no dejaran caer esta presentación que se hizo aquí, que se debatió en comisiones. Súper interesante, aparte una mujer de una entereza formidable. Repaso brevemente, por si no se acuerdan de qué se trata, es el caso de un chico que va a una guardia con un terrible dolor de cabeza. Dice que el médico apenas lo examinó, no hizo las cuestiones básicas, eso de pasarte con la linternita por los ojos y qué sé yo, que uno piensa que son cosas medio que no sirven para nada, pero son cuestiones de rutina que tiene que hacer cualquier profesional. Cuenta la madre, porque ella lo acompaña a la guardia, que no lo hace. Dice que el muchacho, que se llamaba Nicolás, y lo tenía ahí en una foto, decía que le dolía terrible la cabeza, tanto que ella decía, para mí, yo estaba convencida que él tenía un tumor en la cabeza por el dolor terrible. Qué desesperación cuando pasa eso, cuando Y no sabés qué le duele a tu hijo. Sí, aparte un chico grande, Claro. de 20 y pico de años. Y le dicen en la guardia que tenía una cuestión pasajera, una gripe, una cosa, una cosa pasajera. Y lo que él tenía en verdad era meningitis. Por eso produce un terrible dolor en la cabeza. Mal diagnosticado, medio como que ahí se genera una situación donde le dan unos analgésicos que no le debieron haber suministrado porque eso era totalmente contraindicado para el cuadro que él en verdad tenía. Bueno, discusión que les debe haber pasado a todos alguna vez. Y hay una cosa que dice la madre es la que la motiva a llevar adelante este proyecto que lleva el nombre de su hijo y además ella tiene una fundación, lugar a donde se ponen los médicos como de semidioses, ¿no? Como Sí, que tal son cual. los dueños de la verdad y uno del otro lado claramente es como si fuese un objeto, iba a decir un sujeto, no, uno es un sujeto, pero te tratan como un objeto, ¿viste? Como que, bueno, ponete acá, anda acá, dame el brazo, te saco sangre y si no te saco sangre es porque yo considero que no es importante o que no es necesario. Chau, lo mal diagnosticaron. Le dieron algo que no le debieran haber dado y el chico terminó falleciendo como consecuencia de lo que se llama mala praxis, que es probablemente también la causa de muerte de Silvina Luna, solo que la justicia vieron que se toma como su Pero tiempo. la mamá de Nicolás, ¿te habló de similitudes en los casos?
No, la mamá de Nicolás lo que dice es urgente, La ley. frente a estos casos y frente a un médico que claramente siguió tratando pacientes, tiene 44 denuncias, Sí, pero porque Lotoki, acá hay una condena. hasta que la justicia, es Sí. lo que dice también el proyecto de ley, hasta que la justicia determine si hubo o no hubo mala praxis, pues eso es una investigación y es penal. Ujú. ¿Qué pasa con los colegios de profesionales que no saben que ese Aníbal Lotoki o quien fuera seguía atendiendo, seguía recibiendo pacientes? ¿Qué pasa con este sistema, no? Casi como Bueno, lo de- sabe todo el mundo porque lo publican en sus redes sociales. Sí, Él por lo sigue menos que el atendiendo. colegio de profesionales diga, bueno, 1 minuto, hasta tanto te retiro la matrícula o te retengo Lo la que pasa es que, matrícula. claro, tiene que haber no una sigas investigación. laburando. Tiene que haber una investigación judicial porque justamente esto se regula con leyes y la que interviene es la justicia. No sé qué pasó en este caso. En este Bueno, caso hay una en condena, el caso pero de Lotoki es una condena en suspenso no porque, tiene sentencia firme. porque ¿qué pasa? La justicia todavía no puede vincular que la causa de muerte de Silvina Los Luna médicos en realidad que estuvieron en la causa estaban divididos. Algunos decían que la cirugía que le había hecho el toque tenían vinculación directa con lo que le estaba pasando, con las afecciones, y otra parte no, como que la biblioteca de la medicina se dividía. Claro, Entonces porque la justicia no podía exacto. afirmar que lo que había, las cirugías que le había hecho O a veces hay una palabra que la ponen como podrá tener vinculación, no puede o no tiene, podrá, sí están se habían abiertos. comprobado las lesiones. Claro, y por como eran lesiones y eran catalogadas como lesiones leves hasta ahora, la situación procesal permitía que él esté libre, Exacto. porque tiene esa condena en suspenso. Ahora hay que ver si realmente en operación de autopsia pueden directamente vincular ese resultado de la muerte con Que igualmente por las lesiones leves y la condena que tenía que estar en la cárcel. Además, por lo menos no seguir atendiendo, él siguió además, atendiendo. Las dos cosas, porque 4 años la condena no era escarcelable. Sí, sí. Eso para refrescar un poco algunos temas de los que nosotros ya nos venimos ocupando y se los venimos contando. Y también porque hay una agenda que sobre todo al Frente de Todos le interesa, que es importante y que hay que ver si existe la posibilidad, si están dadas las condiciones para que entren en una próxima sesión. No es el caso de la ley Nicolás, pero sí es el caso de muchas otras leyes que nosotros venimos contando de, tiene dictamen, se dio el debate, y queda ahí en el tintero y ahora el Frente de Todos dice, bueno, si hay una próxima sesión, queremos que sean temas que salgan. Se está hablando de una sesión para el 13 de septiembre Exacto. y justamente varios temas deberían tener consenso. O sea, el oficialismo no tiene posibilidad de tener una mayoría para el día de recinto. Se habla de la posibilidad de tratar, por ejemplo, la creación de universidades. Hubo 3 dictámenes esta semana apoyados por un sector de la oposición, Evolución Radical, y bueno, se están buscando otras alternativas. La cuestión es que lo que no tenga quórum no va a poder ser incorporado, ¿no? Exactamente. Claro, bueno, se hablaba de, por ejemplo, el tema de la protección de aerolíneas argentinas, este proyecto. Ahí es complicado. Y ahí es dictamen. complicado. Ahí ¿Qué es haces complicado. con ese tema que está directamente vinculado a la grieta política? Totalmente. En este caso, los 2 espacios opositores tienen críticas a la gestión de aerolíneas argentinas. Por lo tanto, es muy complicado que aprueben una Cuando ley decís 2, para ¿a quién incluís? Juntos por el los Cambio y a los libertarios. Los dos en pugna electoral. Claro, los 2 sectores electorales de la oposición. Son los 2 que tuvieron una elección y que tuvieron casi los mismos votos, Sí, sí, según sí. el escrutinio definitivo. Por lo tanto, eso no sería posible. Lo mismo el blanqueo, que por ahora tiene solamente respaldo del Frente de Todos, la exteriorización de capitales, como se le llama, y de realidad de ahorro argentino. Y bueno, eso me parece que tampoco podría ser parte de una sesión. Sí, universidades y sí algunos otros temas, quizá licencias, que tiene un dictamen a favor y un dictamen en contra, podría ser incorporado. Y me parece que en estas semanas se pueden sumar algunos más. Ojo con el martes, que va a haber una reunión de la Comisión de Ciencia y Tecnología de Sí. parte del presidente, que es Facundo Manes. Se podría dictaminar el Plan Nacional de Tecnología e Innovación 2030 y ser incluido en una sesión, y es un tema candente porque sabemos que uno de los candidatos presidenciales propuso cerrar el CONICET. No, y además Pero estamos hablando de Plan de Innovación Tecnológica 2030. Va a incluir directamente Varios la próxima gobiernos, gestión, claro. varios Sí. gobiernos, y la próxima gestión a pocos meses de un recambio legislativo. Ahí la oposición con estos grandes proyectos está planteando que no es el momento, ¿no? Más allá del debate de fondo de la ley. Esta ley de 2030 se aprobó en en octubre, no hace tanto, en el Senado por unanimidad. O sea que supuestamente Juntos por el Cambio está de acuerdo.
La cuestión es que obviamente ahora hay otra oposición que tiene muy poca representación legislativa, pero bastantes votos, y que seguramente no está de acuerdo. Hay que ver cuánto influye esto, ¿no? Estaba pensando sobre las aerolíneas argentinas, además, no solo que va a estar difícil porque es un tema donde obviamente la política está metido o la grieta está metido en este tema. Recuerden ustedes que cuando se presenta este proyecto y se pretende avanzar y luego se logra el dictamen, Juntos por el Cambio se levantó y se fue. Porque le molestó la manera en la que se incorporó esta autoridad de aerolíneas argentinas, que lo que venía a hacer era poner a la compañía en números, es decir, transparentar un montón de cuestiones que son súper importantes a la hora de legislar, ¿no? Pues la cantidad de puestos de trabajo que dependen de aerolíneas argentinas, la cantidad de puertos y de vuelos que se incorporaron, cómo el turismo además es una actividad absolutamente importante, y más ahora que se va a lanzar un quinto previaje y van a haber, creo que por lo menos 10 ediciones de previaje, dicen, es el proyecto, como Sí, gana Sergio Massa. Bueno, sí, claro. Eso Sí. hay que ver los otros espacios políticos, sí. Pero, o sea, nadie puede decir, casi no he escuchado ninguna crítica al programa Previaje. Yo creo que independientemente del color político que venga, es un programa que esté instalado, da muy buenos resultados, y no solo que da muy buenos resultados, sino que efectivamente el turismo es una actividad que hay que incentivar, que hay que cuidar, porque tiene muchas actividades Hoy en día es una de las solidarias. industrias más fuertes, ¿no? Es una industria muy fuerte y es una industria que funciona de manera simbiótica con muchas otras. Viste, la de la cultura, la de la hotelería, la de la gastronomía, Sí. el entretenimiento, por supuesto. Ya es algo que también hemos conocido. Entonces, si vos blindás Aerolíneas Argentinas, también de alguna manera estás favoreciendo que, sin pasar por Buenos Aires, haya otra clase de aeropuertos que tengan vuelos directos de llegadas de turistas internacionales y de turistas del resto de la Argentina, sin pasar por Buenos Aires. No, bueno, es una discusión muy interesante la de aerolíneas. Incluso el oficialismo dice que la empresa está en niveles de déficit mucho menores a los que han sido históricos los últimos años, que la actividad de la empresa ha crecido muchísimo por esto que decíamos, de que el turismo en los últimos años también ha sido una de las industrias más fuertes para el país. Exactamente. Bueno, vamos a saludar, que ya está con nosotros nuestra compañera Lu Fernández, para hablar de mis proyectos, y tiene uno muy interesante para compartir del diputado Sartori. Hola Lu, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Meli, bueno, Marcos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, vos, ¿Todo Marcos bien? y Mauri. ¿Qué haces? ¿Cómo andan? Hace mucho no estábamos acá en el piso. Es Siempre verdad, eran los te móviles, extrañábamos, sí. pero siempre presente, Mauri, Marcos, Meli, bueno, como siempre, un poco con el segmento Mis Proyectos, un poco también con lo que son, con el segmento Conoce tus derechos, agenda parlamentaria, así que vamos variando los temas aquí en lo que es la segunda edición aquí en la Cámara de Diputados. Hoy vamos a hablar de un proyecto que tiene que ver con el diputado nacional Diego Sartori, que tiene que ver con la protección de la salud, una protección integral de la salud de las personas que tienen enfermedades poco frecuentes. Ajá. Así que es un tema bastante interesante para analizarlo, porque al ser poco frecuente también poco se sabe de esas enfermedades, ¿no? Al no ser enfermedades quizá que son conocidas, que por ahí la mayoría de la población las termina transitando, son enfermedades que al ser poco frecuentes, porque pocas personas las padecen, quizá hay poca información al respecto y por lo tanto poco diagnóstico, poco tratamiento, porque justamente no son muchas las personas que los padecen, pero no por eso es menos importante de tratarlo y de abordarlo. Así que si les parece, vamos a ir viendo en unas placas a ver qué propone este proyecto que lo impulsa el diputado misionero Diego Sartori. Dice que su objetivo es la creación de un organismo especializado en enfermedades poco frecuentes. Ese es como el corazón, el proyecto, el objetivo principal del proyecto de ley, ¿no? Crear un organismo especializado en enfermedades poco frecuentes, porque justamente no existe un organismo que se especifique específicamente en el análisis, en el tratamiento, en la detección temprana de las enfermedades poco frecuentes. Y por eso el artículo 1, por ejemplo, habla de la incorporación, incorporar el inciso W, ¿sí? Al artículo 3 de la ley 26.689, que queda redactado de la siguiente manera: crear un laboratorio genético nacional al efecto de remitir nuevas muestras tomadas a los recién nacidos para el diagnóstico temprano de enfermedades poco frecuentes. Entonces, ¿cómo va a operar este organismo?
va a tomar una muestra de todos los recién nacidos y ese organismo que busca crear este proyecto de ley se va a encargar específicamente de detectar esas muestras de los recién nacidos para detectar de manera temprana esas enfermedades poco frecuentes y de esa manera poder tener un diagnóstico temprano, atacar la enfermedad cuando quizás recién pueda estar dando los primeros síntomas o mostrando las primeras sintomatologías de que podría llegar a aparecer o no. Entonces, por eso es importante, pero tenés que tener como un organismo especializado que se encargue de eso, que tenga que tomar la muestra de todos los recién nacidos y de alguna manera, Meli, también poder salvar la vida de muchos niños, ¿no? De muchos bebés, si detectás de manera temprana estas enfermedades poco frecuentes. También tenemos otra placa que dice: promueve el acceso al cuidado de la salud de las personas, incluyendo las acciones destinadas a la detección precoz, diagnóstico, tratamiento y recuperación. Entonces ahí está el punto principal, ¿no? La detección precoz, la detección de manera temprana, porque eso muchas veces evita hasta que la propia enfermedad pueda avanzar. Hay propias enfermedades que por las características de la misma quizá se van a manifestar, van a tener síntomas y van a avanzar. Pero hay muchas otras, si las lográs detectar de manera temprana, quizá con un tratamiento, un diagnóstico de un tratamiento de manera temprana, justamente puedes evitar que tenga incluso secuelas y consecuencias en la salud de muchas personas. Y en el caso de ya detectarse que existe una enfermedad poco frecuente, bueno, proceder a lo que es la recuperación, ¿no? El tratamiento y efectivamente la recuperación. También el artículo 2 de este proyecto habla de la incorporación del artículo 6 bis a la ley 26.689. La ley 26.689 es una ley que ya existe del año 2010-2011 que habla de las enfermedades poco frecuentes. Entonces este proyecto lo que busca es modificar esa ley e incorporar justamente estas cosas que estamos detallando aquí, ¿no? Y el artículo 2 habla de la incorporación, se incorpora el artículo 6, dice el que quedará redactado de la siguiente manera. El artículo 6 bis, además de las prestaciones que disponga la autoridad de aplicación, los sujetos obligados enumerados en el artículo precedente a requerimiento de los afiliados deben, por ejemplo, ofrecer absoluta cobertura de un examen interdisciplinario médico-genético que incluya el estudio de exomas. Bueno, eso habría que preguntarle quizá más a los profesionales médicos y técnicos qué sería un estudio de exomas, ¿no? O informar, por ejemplo, a los afiliados la posibilidad de la realización de dicho examen con gastos cubiertos, así como explicar en lenguaje comprensivo cuáles son las ventajas de realizar este tipo de tratamiento de manera temprana. Y tenemos otra placa más que dice que la ciencia y la tecnología ha avanzado mucho. Se descubren patologías y cuestiones poco frecuentes, pero no se pueden tratar porque no están dentro de la cobertura de la obra social. Por eso, lo que busca este proyecto de ley es que todos los prestadores de salud, ¿sí? Todas las obras sociales, tengan incluido este examen y que también todos los afiliados sepan que tienen incluido dentro de las obras sociales y que pueden pedir que se realice ese examen justamente para poder detectar de manera temprana estas enfermedades poco frecuentes y en muchos casos poder salvar la vida a muchos niños, niñas y a muchas... Porque la idea en realidad de crear podríamos decir, este organismo es detectar de manera temprana y bien nacen. ¿Sí? En el momento del nacimiento uno puede detectar de manera temprana y evitar que muchas enfermedades se terminen desarrollando. Entonces, por eso el proyecto habla de que los afiliados conozcan que tienen el derecho a solicitar a la obra social de que realicen este tratamiento para que vos te sometés al estudio. Ahora, del estudio puede surgir que puedas tener o no una enfermedad poco frecuente, pero conocer que tenés ese derecho de poder solicitarlo y pedirlo y no que te enteres ya quizá cuando la enfermedad está sumamente avanzada y tenés que someterte a un tratamiento, Sobre ¿no? todo porque al ser poco frecuente es muy caro estudiar enfermedades poco frecuentes, porque obviamente, digamos, es más fácil reunir evidencia o avances científicos cuando es una enfermedad que tiene una gran incidencia, ¿viste? Claro. No sé, trisonomía del cromosoma 21, o sea, síndrome de Down. Bueno, hay una fuerte incidencia del síndrome de Down, entonces es una discapacidad resultado de una alteración genética y tenés ahí mucho más conocimiento sobre, bueno, posibles tratamientos o recomendaciones, estimulación temprana, etcétera, etcétera. Por ejemplo, no sé, tanto se detecta de manera temprana que se detecta en la panza de la mamá. Exacto. Pero hay otras alteraciones, hay otras cuestiones que precisamente, viste que hay 1 en 10
100 millones, Ujú. uno en 5 millones. Y eso, Meli, también al ser poco frecuente, es difícil detectar los síntomas. Exacto, Sí, entonces- porque no tenés con qué comparar. Exactamente. Quizá tenés una sintomatología que lo podés llegar a confundir con otro tipo de enfermedad, ¿no? Y mirá lo que contábamos recién, Lu, a propósito, te sumo porque vos siempre estás informada de todos los temas. Hablábamos de el proyecto de la ley Nicolás. Exacto. O sí. sea, algo Sí. que es recontra conocido, como son los síntomas de la meningitis, Ujú. para ese profesional que le tocó en desgracia a Nicolás en esa guardia, se trataba de una afección vinculada a otra cosa, le dieron analgésicos. Exacto. O sea, si vos de manera, por ahí tenés, no sé, X indicador que en un futuro te va a dar, estoy diciendo una cosa que obviamente es un campo de que desconozco, estoy inventando, pero si vos tenés X indicador que te puede dar en un futuro, que se te puede despertar determinada enfermedad, vos ya sabés que hay cosas a las que mejor no te exponés. Por ejemplo, algo que es muy frecuente, que es la alergia a la proteína de la leche. Ujú. Que muchos no lo saben y supuestamente es algo que es una carga genética con la que venimos. Exacto. Entonces, si vos lo detectás, vos ya sabés que esa criatura puede desarrollar eso, bueno, obviamente. Bueno, imagínate, Meli, si con el tema de la ley Nicolás, por ejemplo, que fue un profesional médico que no detectó la enfermedad que específicamente tenía Nicolás, entonces le diagnosticaron otra cosa, le dieron otro tratamiento y Nicolás termina falleciendo Por mala causa de praxis. exacto, por mala praxis. Imagínate un profesional que se supone que estudió para poder detectar, imagínate una madre, un padre que puede llegar a confundir cierta sintomatología porque su hijo está atravesando por una enfermedad que es poco frecuente. Entonces, imagínate si esto pasa en los centros de salud, porque de hecho cuando se trató la ley Nicolás, escuchábamos al diputado Boyán, a la diputada Fein, y hablaban de cifras de la cantidad de casos Nicolás que hay en el país, Obvio. y ni hablar en el mundo. Por eso la necesidad de trabajar y tratar este tipo de leyes como las que establece la ley Nicolás, ¿no? Para de alguna manera tener como un equipo interdisciplinario y no solamente la opinión de un solo médico o de un solo especialista, sino la opinión de varios profesionales que intervengan en el caso justamente para detectar específicamente cuál es la enfermedad que tiene esa Y aparte, si vos le diagnosticarlo. podés dar un diagnóstico temprano a alguien en nuestro país de una enfermedad que es poco frecuente, también la podés poner en contacto con otras personas que tengan esa misma condición de otras partes del mundo, que por ahí tenga avances científicos distintos a los que podemos tener acá. O sea, le estás dando a esa persona la posibilidad de tener una mejor calidad de vida o hasta prevenir que se le desencadene ese trastorno o esa enfermedad. Por ejemplo, nos estoy pensando en alergias alimentarias. Claro. A veces te hacen un simple test, como decías vos, un análisis de sangre y ya sabés que ese bebé va a ser celíaco o tiene el Exacto. gen de la celiaquía. Listo, o sea, ya sabés cómo encarar, que no es necesario que se le despierte con gluten. O sea, ya sabés que esa criatura no lo vas a exponer a eso. Es muy importante lo que propone Sartori. Supongo que la única cuestión es que es una ley que va a necesitar presupuesto, porque Sí, sin tenés que duda. armar un equipo de profesionales, tenés que también estar en condiciones de... Pasa que también, Meli, ahí se habla, seguramente que cuando se trate esta ley se va a hablar de la cuestión de presupuesto, porque ¿hasta qué punto te sale más costoso prevenir o curar? Sí, ¿No? es Porque más también costoso esas curar. personas, por eso, esas personas que se terminan enfermando, y más con enfermedades poco frecuentes, no es un tratamiento barato al cual tengan que someterse, ¿no? Es un- Ni, sí. ni el tratamiento, ni los medicamentos, ni todo por lo que tiene que atravesar, no solamente, y los efectos colaterales que tienen las enfermedades poco frecuentes, porque no afecta solamente al paciente, sino también siempre termina afectando al grupo familiar, que son por lo general quienes tienen que acompañar y transitar la enfermedad con la propia persona, que es el paciente que está atravesando. Entonces, ¿hasta qué punto también habría que sentarse a analizar qué le conviene más al Estado? Si invertir en la prevención Sí, así o es frío invertir como suena, pero totalmente. pero es todos, así. todos los espacios políticos, todos los candidatos presidenciales tienen propuestas para el sistema de salud. En realidad, no sé si algunas son muy específicas, pero todos han hablado y me parece que si pudieron hablar entre ellos, porque hay un consenso implícito de que hay que unificar el sistema, no sin dejar de respetar las autonomías provinciales, pero se pierde mucha plata en el camino. Hay gente que tiene doble cobertura, hay Claro. gente que tiene una cobertura en un lado, usa el otro y lo paga igual. Por lo tanto, ese dinero que se pierde en el camino complica cualquier nuevo plan, ¿no? Ujú. Es así.
Así es. Muy bien. Bueno, no sé si tenemos alguna otra placa más, si quedó alguna placa o ya con esta está perfecta. Ahí me avisan que era la última. Bueno, entonces un tema, un proyecto que lo vamos a seguir charlando seguramente y estudiándolo en profundidad a medida que veremos si se empieza a avanzar su tratamiento en las distintas comisiones. Calculo que la Comisión de Salud va a ser la que va a analizar este proyecto en profundidad. Seguramente la Comisión de Presupuesto eventualmente en el caso de que avance también. Así que seguramente que a lo largo de estas semanas y estos meses vamos a seguir trayendo este tema nuevamente a colación y poniéndolo un poco en agenda sobre lo que son los proyectos que presentan los distintos diputados nacionales. En esta oportunidad, Diego Sartori, representante de la provincia de Misiones, que presenta este proyecto para la creación de un laboratorio genético para detectar de manera temprana enfermedades poco frecuentes. Gracias, Lu. Muchísimas gracias. Vamos a ir a nuestra próxima invitada. ¿Me voy yo? ¿Me voy? Martínez, ¿cómo le va, diputada? ¿Cómo está? Hola, buenas, ¿cómo estás vos? Muy bien, muchas gracias por recibirnos. Estábamos hablando sobre este deseo que tiene su partido, Frente de Todos, de tener una próxima sesión, tal vez la semana que viene, la otra, el 13 decían. Sí, por supuesto. A ver, nosotros venimos trabajando desde febrero o enero, creo, cuando se hizo una sesión para definir la cuestión de juicio político y nos estuvimos reuniendo desde febrero y en comisión recientemente esta semana pudiendo nuevamente dictaminar proyectos que habían perdido estado parlamentario vinculado a universidades. Sí. Uno de los objetivos es poder llevar a recinto este debate que cuenta con la adhesión de nuestro bloque, del bloque de Evolución, y bueno, esperemos que el resto de los bloques también acompañe. Una fuerte oposición del PRO a la hora de decir que no quiere más universidades, que quiere jardines infantiles, cosa que es bastante irreal, porque ya en el año en que asumió el presidente Macri, planteaba que no había más fútbol para todos para hacer 3.000 jardines, que por lo menos en la provincia de Buenos Aires nunca se hicieron. Diputada, ¿cómo le va? Mauricio Cantando la saluda. Usted es autora del proyecto de ley para crear la Universidad de la Cuenca del Salado, con sede en Cañuelas. Cuéntenos un poquito por qué sería importante. Bueno, mira, la cuenca deprimida del Salada abarca alrededor de 20 municipios. Es una cuenca muy rica en términos agrícola-ganaderos sobre todo, y con una gran capacidad productiva que necesita sin ninguna duda del aporte académico, universitario, de investigadores, pero también de técnicos, que es lo que la universidad propone en primer término, vinculados a la alimentación y a la aplicación de tecnología de alimentos, a la zootecnia. También está pensada en licenciaturas que tienen que ver con carreras vinculadas a la actividad agropecuaria, y está pensado la posibilidad de incorporar enfermería. La enfermería es una carrera muy necesaria, sobre todo en Cañuelas existe un hospital regional de tercer nivel que es muy importante y que necesita más enfermeras. Es una propuesta muy interesante para estudiantes de esa zona, ya te digo, de alrededor de 20 municipios que constituyen la cuenca y que abarca desde Azul hasta Bransen y que nos parece que es una oportunidad enorme de desarrollo productivo de la zona, porque a la vez que se promueve la formación académica, se incrementa la posibilidad de mejora de la producción en la zona. Así que yo lo que he hecho es representar el proyecto que fue presentado por primera vez en el 2015, tuvo media sanción de diputados y perdió estado parlamentario, fue vuelto a presentar en el 21 por la diputada Laura Alonso, en el 22 por la diputada Daniela Vilar, tuvimos la oportunidad de media sanción y bueno, tuvimos que volverlo a presentar ahora en el 2023 y también fue aprobado con dictamen de mayoría en la Comisión de Educación y de Presupuesto. Diputada, ¿cómo le va? Marco Giorgetti. Y entiende un poco las críticas de la oposición de que este no es el momento para avanzar con este tipo de proyectos que implican gastos o presupuestarios y que pueden influir en la gestión de un próximo gobierno. Hola Marcos.
Mira, para nosotros la educación y la educación pública de calidad es una prioridad que tiene relación directa con el desarrollo productivo. Entonces nosotros no podemos pensar que hay oposición entre una inversión en formación de jóvenes y adultos en las tecnologías, licenciaturas, investigación que tienen que ver con el desarrollo económico de la zona si no invertimos. O sea, es bastante contradictorio. Existiendo como existe un hospital de tercer nivel con necesidades de personal altamente calificado, me parece coherente que estemos promoviendo la inversión en formación de licenciadas universitarias enfermeras. O sea, la verdad que el argumento es poco sostenible, si querés. Aparte, mira, los argumentos que tienen que ver con lo educativo en general no, el costo no es lo que le preocupa a la oposición, es la no creencia de que los sectores sociales y populares acceden a la universidad. Los planteos fueron realmente, yo creo que en algunos casos hasta sin fundamento. Mira, hay un informe de las universidades de la provincia de Buenos Aires que dice que la Universidad de La Matanza, por encima de la UBA, es la que más alumnos que terminan carreras tiene en la provincia de Buenos Aires, por encima de la UBA. Y sin embargo se sigue criticando que los estudiantes no terminan las carreras universitarias. Cualquiera que haya pasado por la universidad, sin recibirse incluso, tiene un despertar hacia voracidad, hacia el conocimiento, hacia la socialización, hacia el contacto con lo académico, que es única. Entonces, me parece que son argumentos muy frágiles. Yo creo que nosotros hemos mejorado nuestro desarrollo económico productivo a lo largo y a lo ancho del país cada vez que hemos hecho una inversión en educación. Tiene que ver con presente y futuro de los jóvenes y de lo que pensamos que tiene que ser este país. Si creemos que solamente extraer y exportar es la manera, bueno, por ahí no necesitamos universidad. Así como, perdón No, que por sigo con favor. este tema para cerrar, así como le pregunté por estas opiniones en contra que recibió en comisión el tema de la creación de algunas universidades, también pareció que el bloque Evolución finalmente está decidido a acompañar, algo que en algún momento también amagó con acompañar con el quórum en alguna sesión en la que se incluyó el tema. Ahora brindó apoyo en la comisión, por lo menos con la diputada Dania Tabela, que estuvo presente. Parecería que esta vez sí están los votos para poder aprobar el paquete de leyes de universidades. Nunca sabemos hasta que no nos sentamos en el recinto, tenemos el quórum, cuáles van a ser las posiciones. En la vez anterior, en una sesión fallida en el mes de noviembre o diciembre del año pasado, ocurrieron cuestiones que tienen que ver sobre todo con las presiones políticas. El diario Clarín sacó el día anterior a la sesión un título que decía: algunos diputados radicales de Evolución van a acompañar los proyectos de creación de nuevas universidades. Y esto, tal vez, en el cálculo electoral del candidato de la ciudad, de Martín Lustó, afectaba su posibilidad de ser acompañado. Y la sesión finalmente fracasó, pero sabíamos que los diputados no iban a acompañar. Pero tienen una larga tradición académica, tanto Tabelli como Jacobiti, como muchos de los diputados y diputadas que forman parte de Evolución, tienen una tradición. El radicalismo tiene una tradición con el tema universitario de la autonomía, el peronismo lo tiene con la gratuidad, pero nuestro pueblo argentino, y te diría que en Latinoamérica, el sistema universitario argentino es altamente valorado. Hace poquito salió una noticia de una joven que creo que tiene 15, 16 años, de la provincia de Misiones, Sí, de una de las mejores 10 estudiantes del mundo. Es maravilloso Un talento sentir ese increíble esa orgullo. chica, por supuesto. Sí. Y nosotros tenemos eso, muy buen nivel académico, buenas escuelas públicas a nivel primario, secundario, universitario. Yo creo que el argumento de hablar de destrucción del sistema, de los edificios, es lo mismo que generar desazón a la hora de creación y de mejora. No estoy de acuerdo con ese posicionamiento.
Y diputada, con respecto justamente al tema... Me siento la modelo de José María Listorti, ¿viste? La que quería hablar y no la dejan. Estaba como para meter, pero no importa, no importa. No, le decía, porque está justamente decía hoy las críticas de Juntos por el Cambio respecto a los jardines, también se habló de que hay una tasa baja de graduación en colegios secundarios, en colegios primarios y también en las universidades. Inclusive hay sectores de Juntos por el Cambio que están de acuerdo con la creación de universidades, pero piden revisar un poquito el sistema académico de educación superior porque las carreras en Argentina, dicen, tienen tiempos eternos en comparación con otros países. Tiene mucha deserción. Mucha deserción y a su vez se prolonga mucho. Claro. Sí, hay una necesidad de discutir y de trabajar con el tema de educación superior, me parece, inclusive con el tema de educación media, con respecto al tiempo. Nosotros estamos orgullosos de tener este tiempo obligatorio que lleva años, 100 años después de la 1420, para que la primaria fuera obligatoria y fuera realmente obligatoria y se cumpliera con esa obligatoriedad. Con el secundario fue mucho más rápido, en momentos post-pandemia hubo realmente mucha dificultad, se hicieron algunas políticas públicas del Ministerio Nacional y particularmente desde la provincia de Buenos Aires, una alta inversión para volver a traer a los estudiantes a la escuela, sobre todo con una oferta de tutorías, de poder que alcanzaran el nivel que tenían que alcanzar para que eso generara adhesión. Y sin ninguna duda, discutir sobre cómo mejorar la calidad educativa, los programas, los proyectos, los tiempos, tiene que ser un desafío. Yo a eso no me opongo, me parece muy interesante que así sea. Y diputada, hablando de educación, también hace poco salió un estudio de una de las tantas ONG que se dedican de mirar con lupa, ¿no?, los niveles de educación, y decía que precisamente, algo que no nos va a sorprender, pero que en los estratos más bajos, socialmente hablando, si bien hay una confianza en las cuestiones vinculadas a la educación, es decir, las credenciales educativas, la realidad es que es muy baja la chance que ese joven luego consiga efectivamente un primer empleo, o también es baja esta posibilidad de que en el colegio secundario se terminen adquiriendo buen nivel de asimilación de aprendizajes, ¿no? También como una cosa, algo así como que yo le diga, 3 de cada 10 alumnos no logran asimilar conocimientos básicos, y ahí obviamente está atravesada un conjunto de necesidades que son indiscutibles, que tienen que ver con la mala alimentación, las malas condiciones en las que muchos de nuestros chicos viven, por ahí a veces el hacinamiento, el no tener un espacio asignado para educarse, ya nadie va a una biblioteca a estudiar, ¿no? O ya casi nadie, para no decir nadie. En este sentido, ¿qué se puede hacer para poner cada vez a más chicos en la escuela o a más chicos en la universidad y garantizarles que tengan un acceso al mercado productivo, que tengan ese primer empleo que tanto les cuesta conseguir? Bueno, es una pregunta muy interesante y profunda. Yo creo que tiene que haber una redistribución de riqueza, tiene que haber menos inflación y mejores precios, tiene que haber oportunidades de ejercer el derecho a la vivienda y a la vida digna de todos y todas, y no hacer escuelas o no invertir en educación. O sea, me parece que precisamente las condiciones de partida que generan muchas veces la falta de expectativas son las que tenemos que modificar. Y por supuesto que si pensamos en el desarrollo económico de nuestro país, es fundamental la creación de trabajo, porque si no hay trabajo es muy difícil la integración social, la expectativa educativa. Si en algún momento nosotros, en la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, hablábamos de la cantidad de ingenieros que se formaban en nuestro país porque estábamos produciendo el ARSAT. Y además habíamos desarrollado una serie de propuestas, entre ellas la Tucha 3, que tenían que ver con que necesitábamos más ingenieros. Si no está acompañado el proceso educativo de un proceso de desarrollo económico, tecnológico, de avanzada, es bastante difícil pensar que por sí mismos van a tener expectativas. Yo creo que jóvenes de todos los sectores y por supuesto particularmente más afectados los jóvenes de sectores populares. Me parece que el desafío es un proyecto de país que abarque absolutamente todos los planos de desarrollo
y que trabajemos también por la igualdad. La desigualdad genera mucho desaliento, genera bajas expectativas, genera... el punto de partida de las oportunidades tiene que ser parecido para todos. Por eso yo creo en la educación pública, por eso acompaño y promuevo este tipo de proyectos, porque creo que es una de las herramientas fundamentales de la igualdad de oportunidades. Por supuesto que hay que trabajar con todo el contexto que hace, y Argentina tiene muchas posibilidades de ser un país que vaya en el camino, en la senda del crecimiento, del desarrollo económico, de la soberanía también. Diputada, usted también integra la Comisión de Legislación del Trabajo. Le quiero preguntar porque también es intención de esta próxima sesión incluir el tema de la agenda de cuidados. Sí, hemos podido dictaminar licencias después de bastante trabajo, desde el año pasado que arrancamos con foros en esta Cámara, con áreas del Estado Nacional, el Ministerio de las Mujeres, el de Trabajo, la ANSES, y con organizaciones sindicales, con mujeres sindicalistas de distintas centrales, y también con movimientos sociales y organizaciones comunitarias que cuidan en sus barrios. Hemos tenido reuniones con el sector empresario también, y finalmente con el trabajo intenso de la diputada Siley presidiendo la Comisión de Trabajo y la diputada Macha en la Comisión de Mujeres y Diversidad, llegamos a poder, yo digo, aunar alrededor de 55 proyectos de ley que ya estaban en el Congreso, en un dictamen de mayoría para incrementar licencias desde una racionalidad muy importante, porque mejoramos el tema de paridad de varones, mujeres y diversidad, pero también hablamos de licencias por adopción, de tratamiento de fertilización asistida, de controles de salud, tanto de varones como de mujeres. Y creo que son la licencia por violencia de género, que es una licencia que acompaña la votación que hicimos del convenio 190 del OIT. Sí. Me parece que agregar a este debate, además de los cambios en la ley de contrato de trabajo, el tema de la seguridad social para monotributistas, también es un avance en términos de mejora de la calidad de vida de las y los trabajadores. Sí. Espero que podamos llevarlo al recinto, universidades y licencias en el mismo momento. En la misma sesión. Tengo dudas de licencia porque me quedó una propuesta que hizo la oposición y me parece que no habría una mayoría hoy. ¿Usted quiere tenerla para aprobar el dictamen del oficialismo? Mira, nosotros tenemos un dictamen muy parecido al dictamen de minoría de la oposición. En realidad yo creo que hasta si hubiéramos llegado al recinto antes de las elecciones, podríamos haber hecho un dictamen de mayoría junto con la oposición. La principal diferencia, tengo entendido, es los 126 días que ustedes proponen para las personas gestantes y la progresividad que proponen ellos para los no gestantes, el aumento de las licencias. ¿Esto es así? Claro, lo que pasa es que la progresividad no está muy de acuerdo con las leyes laborales. O sea, ¿quién garantiza la progresividad? Ahí nosotros pensamos que es mejor ir por una definición de cuáles son la cantidad de días, y hablamos de 45 días para personas no gestantes y no de progresividad. Uh-huh. Pero bueno, será cuestión de seguir debatiendo y de llegar a un dictamen favorable, porque ¿sabes qué pasa? Llevamos muchos años, desde el año 73 de la Ley de Contrato de Trabajo, algunos avances en las provincias. La provincia de Buenos Aires tiene interesantísimos avances en el sector público, legislado en la Cámara de Diputados y de Senadores de la provincia, y también algunos sindicatos. Qué sé yo, el sindicato de judiciales, por ejemplo, con el tema de cuidados, incluye no solo el sistema de guardería, sino las trabajadoras en casas particulares, y eso ha ayudado mucho a la registración. O sea, hay avances parciales de convenio. Modificar la ley de contrato de trabajo me parece que es un desafío que incluye este tema y otros temas, como es la jornada laboral, que queremos discutir en comisión prontamente.
Pero la jornada laboral es como un debate que también va acompañado por esto de poder repartir licencias o poder pensar qué mensaje hay ahí detrás de traer niños al mundo, ¿no? Que no sea algo que solamente es competencia de las mujeres, sino que es una tarea compartida. También tomar una perspectiva desde el punto de vista del niño, no solamente de la madre, del padre o de los padres o de las madres, porque hoy hay múltiples posibilidades de familia. Ni que hablar de esas licencias específicas. Perdón, esas licencias. Justamente estuvimos hablando del índice de crianza. Hoy hubo una jornada en la sala C de esta Cámara, promovida por la diputada Micaela Morán, y estuvieron integrantes del Ministerio de las Mujeres, de UNICEF, la abogada Michelski, una compañera también que ha sido trabajadora de esta Cámara, que es abogada de familia, y la verdad que el tema de la paridad en la crianza y de la posibilidad de los derechos de la niñez me parece que es un tema fundamental. Nosotros tenemos votada en el año 89 la Convención de los Derechos del Niño y el interés superior del niño. La posibilidad de que el padre pueda cuidar a su hijo me parece un derecho del padre-madre y del niño en particular. Tener esa vinculación, tener esa relación, como vos decías, Melina, me parece muy importante. Diputada, no integra la comisión, pero la hemos visto mucho en algunas reuniones de juicio político, presenciando, y ya han pasado, si uno se para en enero de este año, los dos principales testigos, si se quiere, que está esperando esta comisión por el tema de coparticipación, sobre todo, que son Silvio Robles y Marcelo Alessandro. ¿Qué evaluación hace del testimonial de este último, Marcelo Alessandro, que vino este martes? Bastante escuetos los testigos, apelando al artículo 18 y al reglamento de la justicia, ni siquiera reconocieron que se conocen, Robles de Alessandro Robles. Pero bueno, nosotros hacemos el proceso acusatorio, que es investigar, preguntar, generar pruebas. Yo creo que la reticencia a dar respuestas concretas es una manera de probar cierto trasfondo de esconder información, ¿no? Difícil, pero me parece que hemos dado pasos muy importantes. Mira, el pedido de juicio político de la coalición cívica venía del año 2016. El pedido de juicio político por coparticipación y se sumaron cerca de 14 causas más, que en principio hizo el presidente, pero que después hizo esta Cámara, creo que lo que deja en evidencia es una serie de sospechas de malversación y de mal manejo de los procesos judiciales y de connivencias y de complicidades, que bueno, deberán tener dictamen prontamente y esperaremos tener la posibilidad de llevarlo a recinto para que sea tratado y llegue a senadores. Yo creo que es un proceso que ha sido tedioso, que al principio la oposición caratulaba de payasesco, pero que después entró a ser un proceso asumido como de trascendencia. A mí me tocó en la voz de los trabajadores y trabajadoras judiciales llevar adelante la denuncia por el mal manejo de la obra social del Poder Judicial de la Nación, una obra social con más de 90.000 trabajadores, con algunas irregularidades que llaman la atención. A mí misma me llamaban la atención. Hay mucha denuncia en ¿Y usted es afiliada de la obra social? No pertenezco a los judiciales, pero sí tengo vinculación con el gremio y con los trabajadores, y entonces me pidieron que hiciera esa presentación, y la verdad que, por ejemplo, no presentaban balances autenticados por el Consejo Económico, no tenían software de gestión, o sea, eran papelitos, no hay comprobantes a nivel digital. Los mismos contadores que hicieron una auditoría, que pertenecen al Poder Judicial, dejaban claro que los manejos no eran transparentes. Durante mucho tiempo, creo que alrededor de 2 años, no existía la designación de personal jerárquico, funcionarios, que se ocuparan, por ejemplo, de la subdirección médica.
de qué manera, sin un análisis presupuestario y sin dirección, se podía saber cuáles eran las prestaciones que se iban a pagar y cuáles no. Durante la pandemia hay denuncias de abandono. Se tardó mucho en instalar la atención telefónica, que la mayoría de las obras sociales se instaló rápidamente. Bueno, hay un montón de cuestiones, y lo de coparticipación, que viene a ser una de las causas centrales, tuvo el acompañamiento de 12 o 14 gobernadores en la denuncia. Así que, bueno, vamos avanzando de a poco. Diputada, una última reflexión final le quería pedir, porque hoy se cumple un año del atentado a Cristina Fernández de Kirchner. Sí, yo comparto esa sensación de quiebre institucional, político, que significó. Mira, yo estaba viendo la tele en mi casa. Había ido 2 o 3 días antes a ese sábado en que hubo vallas a la puerta de la casa de Cristina, y ya el clima me parecía muy extraño. Lo veníamos viviendo habíamos acompañado, por ejemplo, al diputado en ese momento Massa a su asunción como ministro de Economía en la Casa Rosada, y nos habían impedido, un grupito chiquito pero muy violento, ingresar a la Casa Rosada. Ese día en la puerta de la casa de Cristina se vivía una tensión enorme, innecesaria totalmente, porque a la madrugada se habían puesto vallas para no acercarse, que no sabíamos a qué respondían, y después vimos imágenes muy violentas de parte de la policía hacia Máximo y hacia Axel Kicillof, el gobernador de la provincia, casi ese bardeo. Cuando Cristina aparece esa noche a generar calma y a dar gracias que se habían levantado las vallas, a mí en particular me dio mucha opresión pensar que podía pasarle algo. Así. Me dio mucha intranquilidad, lo hablamos con algunos compañeros, pero después el clima volvió a ser ese de querer acompañarla cada vez que volvía a su casa. Y el intento de magnicidio fue un hecho terrible. Yo no pude seguir haciendo lo que estaba haciendo en mi casa, quedé congelada en una imagen de cosas que creí que no iban a volver a pasar en nuestro país. Y después esa tapa de Clarín diciendo la bala que no salió, la condena que sí saldrá. La condena que sí iba a ser, sí. Sí, como una gran amenaza. Y me parece que lo más terrible por lo cual hoy, a un año todavía siento esa misma opresión, es que la justicia no ha sido digna de llamarse justicia. No ha habido, ya el primer día se perdió el teléfono, las pruebas, no se analizó absolutamente nada. Yo estoy altamente preocupada, y Cristina está proscripta. Yo la quería candidata a presidenta, y como yo, muchos y muchas creíamos que era una manera no de reparar, sino de repararnos como sociedad, como pueblo. Y la proscripción, la amenaza y la persecución no van en una sociedad que quiere ser democrática. A 40 años de la democracia, la verdad que es muy triste estar recordando este hecho. Nosotras hoy vamos a ir a la Plaza Lavalle, se van a hacer un montón de instantes de reflexión en distintos lugares, misas en Moreno, en Quilmes, en Almirante Brown vamos a pasar la película, pero la verdad que es muy triste y muy necesario que pensemos qué sociedad queremos. Hay expresiones muy violentas de parte de la oposición, y yo que he vivido muchos años, la verdad que quiero un país en paz. Diputada, gracias por este ratito con nosotros. Muy interesante poder charlar con usted, muy amable también. Hasta la próxima. La diputada María Rosa Martínez, del Frente de Todos, desde la provincia de Buenos Aires, en realidad estaba cerquita, porque bueno, ya nos contó que hoy se va a sumar a esta serie de movilizaciones que va a haber en las inmediaciones del Palacio de Tribunales. ¿Hacemos una pausa? ¿Les parece bien? Me parece bien. Ya en un ratito regresamos.
Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, bienvenidos a una nueva jornada del resumen de noticias parlamentarias. Tema del consenso que tiene que haber en un Congreso que se maneja con minorías. Y justamente de las leyes que estamos hablando, las leyes sociales, son leyes que llegaron al recinto con enorme consenso y que, bueno, se traduce en las votaciones. DTV, el resumen, de lunes a viernes. Alcanzamos el Producto Bruto Interno más alto de los últimos 5 años, con un crecimiento del 5% en 2022. Y detrás de ese dato, seguimos creando empleo en cada rincón de la Argentina. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que en democracia un país debe ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país, uniéndonos con nuestros seres queridos, acelerando la economía, ahorrando divisas, con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos en la tercera edición. Obviamente que el juego legal lo regula cada provincia, depende de cada jurisdicción, y yo no me puedo meter en esa publicidad, pero en las apuestas online sí me puedo meter. Bien. Entonces el proyecto lo que busca es, por un lado, restringir a las horas de la madrugada el horario de publicidad. Una amiga me decía, bueno, sí, pero justo a la madrugada están los que tienen insomnio. Bueno, sí, pero durante el día están los jóvenes, nunca va a haber un buen horario, pero bueno, restringámoslo a la madrugada. Y lo que tenemos que hacer también es no asociar la publicidad con el éxito ni con eventos deportivos. Creo que es inadmisible, ¿no es cierto? Eso, el tema del manejo de los órganos o de la venta de órganos y todo ese tipo de cosas creo que es irrealizable, creo que no va a conseguir. En primer lugar va a necesitar una ley, no creo que nadie con un uso de razón pueda apoyar esa postura. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Para hacer grande un país hay que vencer desafíos que parecen imposibles. Por ejemplo, llegar a lugares que antes eran inalcanzables. Porque todos los destinos se alcanzan cuando la ruta es el esfuerzo. El mismo esfuerzo que nos lleva a ganar nuestras propias batallas. Hasta que un día la victoria llega y nos lleva en andas. El futuro se vuelve presente si alcanzamos nuestros logros. Esos logros con los que día a día hacemos una Argentina mejor. Hola, bienvenidos a una nueva jornada del resumen de noticias parlamentarias.
tema de del consenso que tiene que haber en un Congreso que se maneja con minorías. Y justamente de las leyes que estamos hablando, las leyes sociales, son leyes que llegaron al recinto con enorme consenso y que, bueno, se traduce en las votaciones. DTV, el resumen, de lunes a viernes. Muy bien, acá estamos de regreso después de la pausa. Me interesó, ¿no?, el tono y el mensaje que dejó la diputada recién, María Rosa Martínez, hablando sobre el impacto que había generado y un poco hacer este ejercicio de pensar en función de los mensajes de odio y cómo, digamos, cómo se coció todo ese clima cómo se cocinó todo ese clima antes de lo que fue el atentado a Cristina Fernández de Kirchner. Esto fue hace exactamente un año, el jueves 1 de septiembre, estábamos en el Senado en una sesión que terminó, una sesión que no había tenido mayores problemas, por lo que recuerdo, una sesión bastante de acuerdo. Bueno, en ese momento el oficialismo tenía una mayoría bastante consolidada en el Senado, y cuando volvía Cristina Kirchner, en las 40-50 cuadras que distancian el Congreso de la Nación de su domicilio particular, sucedió este episodio donde una persona le apunta con la pistola y esa foto... Gatilla 2 veces. Gatilla 2 veces, esa foto que pasó por todos los celulares. Después, el viernes tuvimos, recuerdo, una programación especial acá. Sí. Y el sábado fue la sesión de en la Cámara de Diputados. De repudio de lo que había sucedido. Los senadores repudiaron ahí mismo, volvieron todos, después de sesionar, volvieron al Senado, hicieron un comunicado conjunto entre oficialismo y oposición y una foto esa misma noche. Escúchame, ya que te veo así contracturado, a vos te vendría bien que en el taller de tapicería del Congreso de la Nación te hagan un lugar para que te puedas por ahí alguien no se había dado cuenta. O una reparación a él mismo, ¿no? Sí, lo reparen a él. Pero yo apunto a que los talleristas te puedan armar, no sé, una almohadilla calentita o algo con la tapicería de la mejor acá al Congreso. Ahí está Lu, como todos los viernes, recorriendo el Congreso de la Nación con nuestra siempre grata arquitecta María Cecilia González, que es la directora de Obras y Mantenimiento, que nos cuenta todo. Hola Lu, ¿cómo va? Hola Meli, bueno, saludarlos del piso al móvil. Hoy estoy en todos lados, sí, en todos los rincones de la Cámara de Diputados de la Nación. En esta oportunidad vamos a compartir con ustedes, como cada viernes, lo que son los distintos talleres de la Cámara de Diputados. En el día de hoy vamos a hablar de lo que es el taller de tapicería ilustre, y para que nos cuente al respecto tenemos a la arquitecta María Cecilia González. Ella es directora de Obras y Mantenimientos. Bueno, Cecilia, como cada viernes, gracias, bienvenida, y contarnos qué tiene en particular este taller en el día de hoy. Hola, ¿cómo estás, Lu? ¿Cómo estás, Meli? Hola, ¿Cómo Ceci. está ahí el piso? ¿Cómo va? Bueno, bien. Por acá todo muy bien. Sí, bueno, hoy estamos en uno de, tal cual, en 2 talleres, como decía Lu, venimos recorriendo los 24 que tenemos en la Dirección de Obras. Estos son muy atractivos y especiales porque me imagino que ninguno ahí en el piso imaginaba que nosotros tenemos tapiceros, ilustradores de oficio. No, claro, nos encargamos de tapizar, lustrar y reparar. Ya recorrimos el taller de carpintería, de todo el mobiliario del palacio. Es mucha cantidad de muebles. Los muebles son desde sillas, sillones, escritorios, bueno, las mismísimas bancas de los diputados en el recinto, sus pupitres y bueno, y todo lo que lleva maderas, ¿no? También tenemos un equipo de restauradores que hacen la parte más técnica de restauración de madera, ya sea de pisos, de robles Lavonia, maderas que ya hemos hablado en otros móviles, como también de la boiserie, que vos sabés, Meli, muy bien de qué te estoy hablando. Sí. Bueno, y todo lo que es el tratamiento de maderas. Bueno, hoy en particular vamos a tratar tapicería ilustre. Les cuento un poco de qué se trata el trabajo.
tenemos un equipo de tapiceros de hace muchos años que están trabajando acá. Ellos hacen muy cuidadosamente un trabajo y un tratamiento a muebles que tienen más de 100 años. Wow. Pensemos en la responsabilidad que lleva, claro, hacer ese trabajo, porque bueno, siempre haciéndolo bajo los preceptos fundamentales de la restauración. Y aparte, Ceci, viste cuando uno dice, uy, si este sillón hablara, ¿quién se habrá sentado en esta butaca? 100 años. O sea, hay butacas que tienen una historia que si justamente que si se pudiese reconstruir sería prácticamente la historia del país puesta ahí. En un sillón, en una butaca, en una banca, en un escritorio. Exacto, tenemos muchos registros fotográficos, ¿no? De sillas, de sillones, en donde, bueno, hubo autoridades de cámara antiquísimas, ¿no? Y, bueno, ahora les voy a mostrar igual un proceso que tengo acá atrás de lo que es el trabajo de tapicería. Van a ver, ahora yo me voy a correr y van a ver atrás mío el antes, el durante y el después de los sillones del Pasos Perdidos. Ok. Miren. A ver. El que están viendo ahora es uno de los sillones que todavía no están restaurados. Son los que están enfrente de las mesas redondas. Este sillón tiene su... Exacto. Te habré comido es donde sanguchito ahora ahí sentada yo, en alguna sesión. Claro, porque es el área de periodistas. Sí. Exacto, tal cual. Son re cómodos los sillones. Este tiene el tapizado... Sí, y tiene el tapizado original. Este es el caso en un tapizado original y el relleno era con crin de caballo, o sea, con pelo de caballo. Nosotros ahora lo que hacemos es desarmarlo, llevarlo al taller de carpintería para que se repare su estructura y después le hacemos el relleno con materiales más tecnológicos como es la espuma de alta densidad. Y más además, la crin de caballo es... Exacto, eco-friendly, además tiene particularidades, o sea que no es ignífuga, la crin de caballo, junta muchos insectos o partículas, ¿viste? Entonces, ácaros, exacto. Entonces la espuma de alta densidad le da otra prestación al sillón y además lo hace más resistente y más para el alto uso que tiene un sillón acá en la cámara, ¿no? Totalmente. Y después pasa al taller de lustre, que ahora les voy a contar de qué se trata el taller de lustre, donde se le hace el acabado dorado, se le hace el tratamiento a la madera y vuelve al taller de tapicería, donde se le pone la pana que tratamos siempre de que sea una pana orgánica, con fibras naturales, que respete la paleta original, los colores originales del mobiliario. Y bueno, y ahí van a ver cómo queda terminado íntegramente por estos talleres que les estoy contando. No terciarizamos absolutamente nada. Todo lo hacemos acá con este equipo ¿Y esos mágico. Sillones, Sí, contame, ¿esos Meli. sillones ya tienen, son por ejemplo los que tienen 100 años de antigüedad? Exacto. Estos son los originales que estaban en el Pasos Perdidos. No se hacen Tenemos réplicas. registro de algunas fotos que estuvieron, muchos de ellos estuvieron ahí. No sé si todos, o sea, hay algunos que perdemos el registro fotográfico, era como les contaba el viernes que estuvimos en el hall de combate de Los Pozos. Nosotros para intervenir algo vamos mucho al registro que tenemos, tanto dentro de la cámara, ya sea en planos, en fotografía, como en el registro en el CEDIAP, en la Biblioteca Nacional y bueno, y demás organismos que nos prestan la documentación para poder hacer una intervención responsable, ¿no? No se trata de inventar acá, no inventamos nada, o sea, tratamos de respetar lo que es la originalidad del palacio. Claro. O sea, mi pregunta es, hola Cecilia, Te saluda Marcos. Marco Giorgetti. No se hacen de cero, digamos, se restauran constantemente los originales de hace 100 años, no se puede hacer una réplica de un original. No, se restauran tal cual, se restauran constantemente y preservamos. O sea, restauración es cuando tenemos que hacer una intervención, ya sea de carpintería, de lustro, de tapicería. Y preservar es cuando hacemos como un mantenimiento preventivo constantemente para poder preservar el bien patrimonial.
En el caso de lustre, por ejemplo, el taller de lustre, nosotros usamos lacas orgánicas, o sea, de procedencia orgánica. Por ejemplo, está el caso de la goma laca, que es la secreción de un gusano de la India. Es una resina que despide un gusano en una corteza, se extrae esa resina, se machaca en forma de escamas, se mezcla con alcohol y van a ver, no sé si ya se está pasando en pantalla, el trabajo de los lustradores en el recinto. Estamos viendo Van a eso. ver que a muñeca... Ceci, estás para conducir, justamente, ya te bueno, digo. yo no lo estoy viendo. No. Manejando los Yo no lo tiempos. estoy viendo, estoy deduciendo, pero bueno, van a ver como que con trapo a muñeca pasan esta resina que es natural y que, bueno, cumple con esto que les vengo diciendo siempre, que es los preceptos fundamentales de la restauración, que es la reversibilidad. ¿Y ¿no? Esto de que un material sea fácil o, reversible. sí, ¿cuántos kilogramos de esa resina usan por mes? Porque Ay, casi bueno, todo no madera sé. es. No sé, Meli, es mucha madera y es mucho el nivel de trabajo que tienen todo este equipo, ¿no? Porque, bueno, no solamente es el recinto, piensen en todo el mobiliario de todas las oficinas, despachos, pasillos. O sea, que pero existen. esto es como Y en casa además, que te toca bueno, el timbre el sodero. Yo soy diputada, esto es como en casa que te toca el timbre el sodero y te dice, ¿tenés sifones para dar? Soy el ilustrador, vengo a pasar la resina al escritorio. ¿Es así? ¿Esto funciona así? Por lo general, todo lo que es trabajo de mobiliario lo hacemos por incidencias nosotros. El diputado, en este caso, o diputada, llama al 5211 y hace un pedido en el caso de lustre, porque ve que su mobiliario está deteriorado y ahí nosotros agendamos la visita, hacemos un relevamiento y después hacemos la intervención. Muchas veces, a principio de año, en el caso del taller de tapicería, hacen un relevamiento para poder dar cuenta de, bueno, qué nos vamos a encontrar en el transcurso del año. Ningún a diputado principio se de haya año distraído, ¿no? encontramos que teníamos que hacer una intervención a 200 muebles en lo que va del año, imagínense. Terrible. Y bueno, Griselda Rumacho, que ahora se las voy a presentar, es la coordinadora de estos dos talleres y ella es la que hace el relevamiento y nos informa a nosotros la cantidad de materiales que vamos a necesitar, o sea, porque bueno, también hay que hacer una logística para la adquisición de herramientas, insumos, para poder tratar toda esta Cecilia, cantidad de elementos, ¿no? Tengo una duda. Sí. ¿Cuántas veces se limpian, en realidad se lustran, sería lo correcto, las butacas del recinto? Después de una sesión, si no hay sesión durante un tiempo, se hace una vez por semana. ¿Cómo es la rutina? Y si se desinfectan también, porque pasa de todo ahí. Sí, la desinfección corre por cuenta de la Dirección de Servicios Generales. Pero nosotros lo que hacemos es, que siempre hacemos una recorrida previa a cada sesión, porque si bien tenemos un mantenimiento preventivo de preservación anual o semestral, dependiendo el objeto, en el caso del recinto es semestral, ¿no? Porque tiene mucho uso, también antes de las sesiones nosotros hacemos un recorrido para dar cuenta, porque vieron que hay veces que pegan carteles en las bancas, ¿no? Los diputados o las diputadas. Bueno, esos carteles que se pegan en las bancas arrastran el lustre con la cinta adhesiva, ¿no? Arrastran el lustre. Entonces nosotros nos encargamos de pasar previo a las sesiones y hacerles el retoque necesario o la preservación para que no se siga deteriorando. Te voy a decir, cada vez que un diputado pega un cartel, le estás complicando a la gente que mantiene las bancas, los que lustran. Es verdad. A veces son todos. Sí, porque dice, claro, viste, te ponen el cartelito para que se vea en la mitad de la sesión y, hermano, me estás complicando. Levantalo. 100 años de lustre, estás complicando. Claro, estás complicando 100 años de lustre. Y los sillones, bueno, estos que estaban en Pasos Perdidos, pero también los del recinto, te quiero preguntar, ¿fueron donaciones? ¿Fueron comprados? ¿Qué se sabe sobre la historia? Ya sé que no sos la historiadora, pero vos ya sabes que sabes todo. No soy la historiadora. Bueno, no, pero esto te la debo, Meli. Pero sí lo podemos invitar a Pablo Chiesa, que estuvieron con él el viernes pasado. Fanáticos somos de Pablo. Todo. No, está para ir al programa aparte de sabe Odol muchísimo Pregunta. de la...
Cuando quieran, organizamos un programa especial y bueno, y se juntan todas las inquietudes referidas a la historia del palacio y de su arquitectura, que Pablo es una de las personas que más saben y que sigue investigando y haciéndose de datos diariamente, ¿no? De lo que es la historia de todo el mobiliario y de los objetos, ¿no? Podemos ir inclusive a salones como el Salón de Honor o algún particular y podemos hablar de cada elemento en sí, que seguro Pablo sabe su historia. ¿Cuántas personas trabajan ahí con Griselda en el taller de tapicería y de lustre? En tapicería son 3 personas y en lustre son 4. Sí. Pensé que serían además, muchísimos más. Quiero comentarles... Sí, éramos un poco más antes, pero bueno, por una razón u otra, por jubilaciones y demás, este año fue quedando menos personal, pero probablemente iremos incorporando. Además, siempre acordémonos que nosotros nos vamos capacitando entre compañeros y compañeras, así que hacemos como rotaciones entre talleres, porque si quieren ir aprendiendo un nuevo oficio o quieren ir haciéndose de nuevos conocimientos referidos ya sea al lustre o a la tapicería en este caso, o carpintería también, porque pensemos que un sillón lleva una tarea interdisciplinaria, no solamente son estos 2 talleres. Muchas veces también interviene cerrajería, que ya la hemos visitado. Claro. O, claro, carpintería, que también hemos visitado, y algunos otros que todavía no lo hemos hecho, pero lo haremos a futuro. Quiero contarte algo de Griselda Rumacho. Griselda es una de las 2 primeras coordinadoras del área de los talleres de la Subdirección de Mantenimiento. Histórico es esto, porque, bueno, como bien pasa y ya sabemos, el oficio era atribuido a las masculinidades, ¿no? Y en los últimos años, bueno, y obviamente la Subdirección de Mantenimiento no estaba lejos de esto, ¿no? Había gran presencia de masculinidades en lo que era el oficio, y estos últimos años hemos incorporado feminidades en el oficio. Ahora tenemos albañilas, restauradoras, vitralistas, carpinteras, bueno, se ha sumado al equipo, y bueno, y Griselda es la primera coordinadora. Bueno, yo soy la primera directora de obras también, o sea que, y ahí acá ahora se las voy a presentar a Griselda, que además tiene una amplia experiencia en muchos edificios y en su preservación. Ahora les va a contar mejor ella. Perfecto. Hola Griselda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, todo bien, ¿qué tal? Hola a todos. Bueno, felicitaciones porque... yo soy restauradora. Ahí nos contó Ceci que sos la primera mujer en ocupar esta coordinación. Muchas gracias, sí. Bueno, contanos vos, ¿trabajás yo soy hace cuánto tiempo en la Cámara? Hace 10 años ya. Wow. Sí, aproximadamente voy a cumplir 10 años en la Cámara, sí. Primero en el equipo de restauración, y hace 2 años que estoy como coordinadora de los talleres en el sector de mantenimiento. ¿Y cómo llegaste a la tapicería? Yo soy restauradora y conservadora de obras de arte, egresada del IUNA, y bueno, nosotros tenemos una amplia visión de lo que son todos los soportes. Entonces, bueno, desde el lado de la restauración lo que buscábamos era aportar a los talleres todo el tema del relevamiento histórico, informes, fichas y demás que enriquecen nuestro trabajo y el trabajo de los chicos, que es más artesanal. O sea que llegaste por el arte a la tapicería aquí en la Cámara de Diputados. Sí, un poco sí, sí. Qué bueno, qué experiencia, ¿no? O sea, tal vez nunca te lo imaginaste ahí empezando tu carrera que ibas a terminar con Tengo esta una pregunta tarea incómoda, pero no me animo a hacer. Una pregunta incómoda. Estamos en confianza. Bueno, no sé, vos hacele y Griselda elige si te la responde o no. A quien quiera responderla, ¿los diputados cuidan los tapizados? A veces sí, a veces no. Ahí está. A veces te la respondió. No. ¿Más veces sí o más veces no? Muy sutil. Silencio. Bueno, ahora no fuma. Además de trabajar acá como coordinadora, también soy asesora para una empresa, Ingear, que es una constructora que se dedica a la restauración e intervención de obras de patrimonio. Y bueno, dentro de las obras que hicimos en este último tiempo, ya hace 4 años que estamos trabajando juntos, estuvimos en el Cabildo, en el Museo Mitre, en el Museo Sarmiento, y ahora estamos trabajando sobre la fachada del Coro Polifónico de Ciegos. Ay, qué lindo. Que, bueno,
Qué lindo. es amplio el campo. ¿Y también sí. ustedes se ocupan del cortinado y de las alfombras o eso no le corresponde al taller de ustedes? Hay un taller que es de cortinas específicamente y bueno, también ellos hacen todo lo que es alfombras, algo que haya que hacer alguna reparación específica que la hacemos nosotros desde tapicería. Está bien dividida la tarea, así que ¿sabes qué? Yo te dejé todo ilustrado. Si la cortina es una porquería, que se encarguen los de las cortinas. Claro, bueno, Acá te como dejé bien todo dijo brillante. Ceci, es un trabajo interdisciplinario y participamos todos. En general, en un trabajo no es para un taller solo, sino que participan varios. Claro, claro. Bueno, ¿y qué edad tenés, Griselda? 34. Ah, sos re joven. Bueno, Ceci ni que hablar también. Gracias. Nuestra guía turística del Congreso, una genia. Y el taller los veo en los palcos, en el tercer piso del recinto, segundo piso del recinto. ¿El taller está ahí ubicado? En el segundo estamos, sí. No, tenemos un taller itinerante acá en el Palacio, porque hay muebles que no podemos transportarlos hacia el taller físico que tenemos en el anexo D, junto al taller de carpintería y del de lustre. Están en el anexo D porque se nos hace más fácil poder continuar la tarea que les venía contando. Pero muchos muebles, como no los podemos transportar, ya sea o por su valor patrimonial o por su envergadura, los trabajamos acá, o en el hemiciclo, o en algún pasillo, o fuera del despacho. Por ejemplo, ahora vamos a intervenir una mesa que tiene 2,40 metros de largo. O sea, es imposible trasladarla, la tenemos que desguazar prácticamente para poder llevarla hasta enfrente, claro, para cruzar Rivadavia, así que la sacamos a los pasillos y la trabajamos ahí. Pero como nuestro trabajo es muy meticuloso y súper prolijo, la verdad que compatibiliza con el entorno, ¿no? No molestamos tanto, como es en el caso de la albañilería, que llenamos de polvo, bueno, y ahí sí, tenemos las quejas, pero bueno, es parte de nuestro trabajo. Bueno, Ceci y también, Griselda. Ceci y Griselda, les queremos agradecer un montón este contacto. Les quiero decir que ya son famosos los talleres. Sí. Yo me voy cruzando, por ejemplo, en el ascensor, me dice, ¡ay, viniste el otro día en mi taller! ¿O cuándo venís al mío? Ya empiezan estos pedidos, les aviso. Ya hay celos dentro de los talleres por aparecer en DTV. No, es un chiste. Pero sí, están recontra contentos porque son los trabajadores que sostienen este edificio hermoso y que obviamente está buenísimo que se conozca que el visitan trabajo. Habitualmente muchos turistas, ¿eh? Sí, trabajo fabuloso y me encanta porque es toda gente recontra preparada, recontra apta para esto, así que es un orgullo y les agradecemos que dejen este palacio tan pero tan lindo. Les mandamos un saludo a las dos, que tengan lindo viernes. Ilustrame todo, querida, ¿eh? Un beso, Meli, y como siempre, gracias por visibilizar nuestro trabajo. Los compañeros y compañeras de esta dirección están muy entusiasmados con este segmento y esta posibilidad que nos da DTV de mostrar lo que hacemos y de mostrar la dedicación con la que hacemos. Y bueno, y como ahí lo viste que te preguntaban los chicos, y si hay celos es porque hay mucho entusiasmo. Sí, nos encanta. Y bueno, y celebro y agradezco muchísimo a DTV porque es el responsable de todo esto, así que gracias. Nos encanta poder mostrar todos los hilos del Congreso, eso es muy divertido. Gracias, Lu, también por permitirnos y por dejarnos cada espacio iluminado. Gracias. Así es, Meli, gracias a ustedes y bueno, como cada viernes nos volvemos a encontrar con el taller, con los distintos talleres que tiene la Cámara de Diputados. El taller de DTV. Hasta luego. Gracias, chicas, ahí estamos. Bueno, está bueno, ¿no? Porque vamos haciendo como una visita guiada virtual y te digo que de verdad, me tomo el ascensor cuando vengo y cuando me voy de acá y dice, yo soy del otro. Ayer me encontré ¿Qué demandan? Con alguien de la sala de máquinas. Ay, sí, estuvimos la otra vez, yo me acuerdo, el del subsuelo, del cuarto subsuelo, ¿se acuerdan? Bueno, ahí estamos haciendo un éxito. Todos quieren hablar con vos, tremendo. No, con los tres, con todos. ¿Con los tres? Con ¿pero qué? ¿Preguntan también por nosotros? Por supuesto, Mentira. por el programa, por la segunda edición. La pregunta es incómoda de Mauricio, quieren. Claro. Ay, bueno, seguimos contigo. Tuvimos esta semana, día martes, habemus dictamen
de la ley de exteriorización de ahorro argentino, llamado más comúnmente blanqueo. Exterioricémosle la contractura, la tortícolis, pobre muchacho. Bueno, ¿cuántas veces lo querés decir? Hasta las quintas no para. Es como Mirta Legrand, viste que a Mirta Legrand si le decías no digas esto, lo dice. Sí, sí, ella claro. es de esa escuela, se ve Pero no me que hizo dijiste que talleres. no lo diga. Vos ya sabés cómo son las reglas. Son las reglas. Y bueno, tenemos blanqueo, hoy las placas, acá estamos. Comisión de Presupuesto y Hacienda, lo que se hizo el martes fue firmar dictamen. Un dictamen del oficialismo y un dictamen de la oposición. Se llama exteriorización del ahorro argentino porque significa que el ahorro que vos tenés afuera, o en realidad no declarado, lo que haces es declararlo y pagás una multa. El proyecto todavía no tiene un consenso de la oposición o de un sector de la oposición como para garantizar que fuera aprobado, pero vamos a repasar un poquito de qué se trata para tener el dato un poco de qué tenemos por blanqueo o por este proyecto de blanqueo. Vamos a la placa siguiente. ¿Quién podría blanquear? Ojo que están ustedes incluidos en el blanqueo, si quieren blanquear. Les aviso, no es solamente los que tienen plata afuera, sino los que tienen algún dólar en el bolsillo. ¿Quién te dijo que no tenemos plata afuera? Bueno, por eso es verdad. Estás doblemente incluido en tu caso. Ahí está. Tenencia de moneda nacional se puede declarar, o sea, lo que te permite este proyecto de ley es ir a declarar. Vos evitás un montón de sanciones que tenés si te descubren, de alguna manera te delatás y pagás una multa y ahí en más lo que sí tenés que seguir pagando por lo que declarás, que esa es la parte más linda de los blanqueos para el fisco, ¿no? Que tiene una base imponible, que ya vamos a decir cuánto es. Bueno, justamente, tenencia de moneda extranjera, nacional y extranjera en el país, se puede declarar, tenencia de moneda extranjera en el exterior, activos financieros en el país o en el exterior, entendidos como tales acciones, valores representativos, inmuebles en el país o en el exterior, y demás bienes que tengas en el país o en el exterior y no tengas declarados, inclusive créditos, ¿no? Esto lo que el blanqueo permite blanquear. Sigamos con las placas. Estas son las medidas del blanqueo que, insisto, fue aprobado el último martes, un dictamen del oficialismo, pero el dictamen de la oposición fue de rechazo. Sigamos con las placas. Vamos a seguir. A ver, método de declaración. A ver, ¿cómo se declara? Bueno, son un año dura el blanqueo. Desde que se aprueba la ley, un año. Cuanto antes declares vos, más beneficios tenés. O sea, los que declaren los primeros 120 días van a pagar un 5% sobre lo que declaren. O sea, te sacan el 5%. Si declarás los segundos 120 días, es un 10%, y si declarás los últimos 120 días del blanqueo, vas a tener un 20% que pagar sobre lo que blanquees. Las alícuotas se duplican si los bienes no pueden repatriarse. O sea, si vos declarás una casa en Nueva York, como la que tiene Meli, en ese caso va a tener que pagar el doble. Si la hace último, no me está prestando atención porque sabe que no lo quiere hacer. Proyecto que ofrecerá posibilidad de acceder a un régimen simplificado para personas humanas. Esto es lo que digo, que están todos incluidos, todos los que nos miran acá, todo. Porque lo dijo Guillermo Michel, que es el director de aduanas, que dijo, sé que todos los argentinos están ahorrando en dólares porque tienen una brecha cambiaria muy grande. Bueno, en ese caso, te aplican el 1,5% sobre montos que no superan el 35% de los ingresos anuales promedio de los últimos años, y también un tope de $50.000. Si tenés plata en el bolsillo de dólares, que debe declararlo, los declarás, pagás una multa para que no te descubran. Se liberan a los sujetos, claro, esto, si vos blanqueás, ¿por qué blanqueás? Bueno, si te están por descubrir, en este caso, vos te delatás y todas las acciones penales, civiles, las acciones civiles, las comerciales, las penales tributarias, las penales cambiarias, las penales aduaneras y otras infracciones que pudieran corresponder, para atrás estás eximido. O sea, nadie te va a investigar cómo hiciste para evadir en su momento. Esta es la parte injusta del blanqueo, que quien no pudo evadir siguió pagando siempre y ve como alguien que evadió vuelve. Ahí está la parte por la cual la oposición, en este caso y en todos los casos, las oposiciones habitualmente reniegan de los blanqueos, los oficialismos lo hacen. Esa es la historia parlamentaria que vivimos en los últimos años. Sigamos un poco de cómo sigue, bueno, eximidos también de impuesto a la ganancia, todo esto para atrás, para adelante sí pagas, o sea, no es que te hacen un cálculo de todo lo que tendrías que haber pagado en ganancia por la casa que tenías en Nueva York hace 10 años. También los impuestos internos, el valor agregado, impuestos sobre bienes personales y la contribución especial a las cooperativas. Todo esto dejarías, o sea, te quedarías eximido para atrás, no para adelante, que es la parte más interesante del blanqueo. Como decíamos, ¿quién no pueden acceder? Quienes hayan tenido cargos públicos, también cónyuges, convivientes, padres e hijos. Atención, dijo Heller, vamos a sumar a los hermanos.
vamos a Lo sumar. aclaró. Hay una historia en este Congreso y por eso lo dijo, me parece que se lo olvidaron y lo van a sumar. Quienes se hayan declarado en quiebra sin posibilidad de continuar con la explotación también están eximidos, o sea, quebraste, no puedes seguir con la explotación, o los condenados por delitos frente a un incumplimiento tributario en la medida que exista sentencia firme y la condena no estuviera cumplida. Si vos cumpliste con la condena, podés blanquear, ya tú cumpliste con la condena. Bueno, vamos a ver un poquito, esto tiene como incentivo un acuerdo que hizo Sergio Massa con Estados Unidos para intercambiar información. Esto es muy interesante porque Estados Unidos hace convenios solamente bilaterales entre país y país y con Argentina lo hizo a través de Sergio Massa y según contó Guillermo Michel, el director de aduana, en la anterior visita que hizo a la Cámara de Diputados, esto permitiría tener una base imponible de 90.000 millones de dólares. Acá vemos la gran golosina de los blanqueos, que es la persona que no pagó declara que no pagó, paga una multa, pero de ahí en adelante sí paga. Entonces, en este caso, lo que hay, según el gobierno, es una estimación de bienes por 90.000 millones de dólares de argentinos en Estados Unidos que nunca pagaron y que si entran en el blanqueo para que no los descubran, van a pagar de ahora en adelante. Es un montón de recaudación que podría tener el país. Y Argentina comparte información de la OCDE con 108 países y también convenios bilaterales, pero hay mucho entusiasmo con los Estados Unidos porque lo de la OCDE existe de 2011 y ha permitido otros blanqueos. Dicen que los blanqueos empezaron a salir bien desde que Argentina comparte más información con otros países. Vamos a justamente consultarle a nuestro próximo invitado porque integra la Comisión de Presupuesto y Hacienda sobre este tema. Diputado Galimberti, ¿cómo le va? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va a ustedes y a la audiencia? Muy bien. Bueno, estábamos hablando de este dictamen del blanqueo, de la exteriorización de los ahorros en el exterior. Perdón, exteriorización de los ahorros, ¿no? Del exterior claro. Es una redundancia. Les voy a trasladar una pregunta que hacíamos esta semana también. Digo, ¿no existen ya instrumentos para detectar la fuga de capitales? ¿Por qué hay que motivar o incentivar desde su punto de vista un blanqueo? Claro que existen y existen herramientas desde el punto de vista legal para perseguir a aquellos que eventualmente evadieran. Lo cierto es que en el último año en la Cámara de Diputados han pasado dos cuestiones vinculadas al blanqueo, una que se ha aprobado, vinculado a la posibilidad de exteriorizar determinados activos para afectarlos a la construcción. Eso fue hace aproximadamente 8 meses atrás, un poquito más, durante el curso del año 2022. En nuestro caso, al menos de nuestro bloque, el radicalismo, votamos de manera negativa ese blanqueo. Y cuando se sancionó el año pasado el presupuesto, hay 2 artículos también que permiten alguna posibilidad de blanqueo. Esta nueva que introduce el Ejecutivo, que básicamente lo llama exteriorización de ahorro, una manera sutil de un nuevo blanqueo, tiene la posibilidad para todos aquellos que estén interesados en determinadas circunstancias de sacar a la luz, salir del opacismo fiscal, como se llama, y establecer dentro del régimen de la Argentina bienes abarcando un sinnúmero de ellos, tanto en el exterior como aquí en la Argentina. Lo cierto es que esto es un mecanismo excepcional, esto es lo que hay que entender. Cualquier tipo de blanqueo a lo largo del tiempo tiene que tener, insisto, como mecanismo de excepción un plan posterior. Bueno, ¿cuál es la idea que nosotros tenemos? La Argentina hoy se debate aproximadamente en actividades económicas entre el 45 y el 50% de esa actividad que no tiene una exteriorización o no tiene un cumplimiento de las leyes vigentes. Y tiene un 50% o algo más aproximadamente de informalidad en sus diversas relaciones, inclusive las vinculadas a las laborales. Un blanqueo por sí solo lo único que puede significar en estas circunstancias, tan pronto a existir un cambio de gobierno a partir del próximo 10 de diciembre, la necesidad de sostener determinadas cuestiones vinculadas a la caja del Estado Nacional, pero no hay, la verdad, ningún fundamento y mucho menos un plan como una cuestión posterior a una aprobación
finalmente una ley de este tipo que nos permita decir a partir de esto se ha efectuado el blanqueo, aquel contribuyente que en su momento no lo hizo ahora está inserto dentro del sistema y comienza a pagar, pero también hay un incentivo para aquellos que estaban por fuera del sistema y a partir de este momento también comienzan o se incluyen en el sistema. Diputado, vemos allí una medida. Hay sí, un acuerdo, recién comentábamos, con Estados Unidos, por el que se va a aumentar la base imponible, o sea, la posible base imponible que tenga el país si se detectan estas cuentas que tienen argentinos en Estados Unidos y no declarados. ¿No le parece ese incentivo para preparar un blanqueo? La verdad es que si hay algunos que han evadido la ley argentina y los han sustraído del sistema legal sin cumplir los requisitos, lo mejor que nos puede pasar en esta instancia es que evidentemente se los identifiquen y a partir de allí paguen lo que tengan que pagar. El proyecto de blanqueo, insisto en esto, no tiene una mirada hacia adelante, tiene una fuerte necesidad de la caja del Estado Nacional. Y me parece que no se debe hacer en función de estos que han transgredido la ley, sino que se debe hacer en función de los intereses del país, del Estado como tal, donde a partir de ese momento signifique una mejora no solo para los que pudieron exteriorizar su ahorro fijando alícuotas desde el 5%, por ejemplo, sino por sobre todas las cosas tratando de establecer un mecanismo que a partir de allí sea más beneficioso para todos, inclusive para los contribuyentes. Por tanto, si la información está, si sabemos quiénes son, nada mejor que les apliquen la normativa que hoy tenemos vigente. Este proyecto de blanqueo ni siquiera contempla, para dar un simple caso, ¿no? Habla, por ejemplo, si vos tenés, recién los escuchaba, vos tenés $50.000 en el bolsillo y lo querés blanquear, tu tasa es del 1,5%. Si vos tenés cualquier comercio en cualquier barrio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y vos los últimos productos de determinadas circunstancias, no sé, durante el año 2020-21, hiciste las declaraciones juradas, por ejemplo, del IVA, y si no la hubieses pagado, o durante los 3 o 4 últimos meses que la situación económica ha tenido una fuerte contracción y no la hubieses pagado, no tenés la posibilidad de una moratoria. Y la tasa que vos pagás por el impuesto que declaraste, y que no abonaste, únicamente en concepto de multa de los deberes formales, de mínima el 10% de ese impuesto que dejaste de pagar. Por eso digo, es un proyecto que evidentemente tiene muchas inconsistencias y por sobre todas las cosas, muchas injusticias con otros que estando dentro del sistema, que queriendo abonar, que haciendo las declaraciones y no contando con los fondos porque puede haber ocurrido eso, tienen un régimen que es en exceso más gravoso que el que se está estableciendo en el blanqueo. Diputado, ¿cómo le va? Marcos Giorgetti lo saluda. Y todas estas Hola, Marcos. disidencias o diferencias que está expresando usted, que también las expresaron en el blog, en la comisión, desde Juntos por el Cambio, con un dictamen de rechazo, ¿no había posibilidad de incluir o proponer modificaciones a la propuesta del oficialismo para intentar cambiar lo que no les parece bueno del proyecto, o directamente están en contra de cualquier tipo de blanqueo en este momento? Nosotros entendemos que a prácticamente 4 meses del reemplazo del actual gobierno, estas cosas se deben consensuar. Para solo dar una idea, si bien el dictamen ha salido esta semana, la semana anterior, cuando fuimos citados quienes integramos la comisión de presupuesto, fuimos citados, como ocurre usualmente, a través de un mail, donde decía que había una sesión informativa. Yo era el único de los diputados que estaba presente de mi espacio cuando comienza la sesión. Cuando escucho el presidente Heller anuncia que se va a emitir dictamen, me comuniqué básicamente con quien está a cargo dentro de nuestro bloque, con el diputado Romero, para comunicarle estas circunstancias, y a partir de allí se puso en alerta porque en ningún momento habíamos sido citados para emitir dictamen. Luego llegaron otros diputados, ante determinadas consultas, bueno, se pospuso por una semana, esto salió hoy, pero evidentemente no es el momento adecuado. No digo que no pueda ser un instrumento idóneo en determinadas circunstancias. Lo que sí no se puede hacer es tenerlo como una cuestión constante. Insisto en esto, en el último año ya se aprobaron 2 blanqueos. Este sería el tercero, con otro alcance, por supuesto, pero digo, si nosotros el mensaje que estamos dando es, mire, en cualquier momento va a aparecer una nueva legislación que le va a permitir a usted
ponerse al día y cumplir con la totalidad de los requisitos que tiene la legislación vigente en la Argentina. Me parece que no estamos dando un buen mensaje, sobre todo para aquellos que pretenden transitar por el camino de la formalidad. Diputado, ¿hasta qué han servido los blanqueos? ¿Realmente son mecanismos que logra traer de nuevo ahorros en el exterior? La economía es confianza, siempre ha sido confianza, por lo menos desde hace muchos años. Han existido blanqueos aquí en la Argentina que han tenido efectos positivos y otros cuyos resultados han sido prácticamente insignificantes. Me parece que tiene que ver mucho con esto. Ni siquiera digo inversores porque no lo son, pero aquellos que han evadido ante determinadas circunstancias y toman sus recaudos. Por eso es importante ver qué es lo que estamos viendo para el día después del blanqueo, porque si no se convierte exclusivamente en una cuestión vinculada a la caja y, ¿por qué no?, en dar la posibilidad a algunos que tienen las cuestiones no dentro del marco de la ley a, de manera muy económica, ponerse en regla. Y eso muchas veces tiene nombre y apellido. Así que hay que ser muy cuidadosos para cuidar a aquellos que han contribuido dentro del sistema que legalmente está vigente, para no hacer una ley que sea en beneficio o con algún nombre y apellido específico o algunos nombres y apellidos específicos, y por sobre todas las cosas para establecer un combate a la informalidad. Si el blanqueo es nada más, como ocurre en este caso, que una cuestión de venir, decir y a partir de ese momento exteriorizado el ahorro, comenzar a pagar, pero sin un plan hacia adelante, se convierte en un instrumento que lo único que permite es ponerse en regla a los que han evadido, y ningún tipo de mejora, ni para el Estado, ni para todo el resto de la sociedad que puntualmente abona sus impuestos. Diputado, estuvo esta semana empezó a tratarse en el Senado la ley de promoción a los productos orgánicos. Sé que estuvo dividido Juntos por el Cambio, pero bueno, usted tiene una alta producción, una gran producción cítrica en Entre Ríos. ¿Qué opina de ese proyecto? La producción orgánica es un nicho, para decirlo de alguna manera, que evidentemente viene creciendo, sobre todo en el mercado mundial, y que tiene precios diferenciales. Lo que se ha establecido con la media sanción que tuvo en diputados es básicamente algunas mejoras vinculadas a no solo a la producción orgánica en sí, sino también para determinadas economías regionales donde se trabaja activamente en este tipo de producción orgánica y donde hay diferentes tipos de mejoras, algunas vinculadas a sistemas diferenciales respecto al personal que se registra, con algún tipo de mejoras respecto al aporte que le corresponde a la patronal, algunas cuestiones vinculadas a programas de desarrollo y capacitación y otros vinculados a incentivos desde el punto de vista fiscal y de lo que tiene que ver con algún tipo de promoción crediticia o de aporte no reintegrable, eventualmente algunas mejoras en las tasas de interés donde se bonifica a quienes llevan adelante este tipo de tareas. Hay un mercado importante en el mundo, hay que trabajarlo, por supuesto, eso no solo alcanza con la ley, pero en definitiva termina siendo un aliciente para una actividad que, si bien ya tiene algunos años, se ha comenzado a desarrollar con más fuerza en los últimos años aquí en la Argentina. Diputado, le quiero preguntar por un proyecto de ley que presentó para la prevención y la mitigación de emergencias y desastres agropecuarios. ¿Cómo funcionaría? Mire, la Argentina tiene, el mundo tiene una situación derivada del cambio climático. Claro. Que muchos lo toman en cuenta y algunos inclusive lo llegan a negar. Básicamente lo que nos va a exigir el cambio climático es trabajar en un montón de lugares, desde ciudades, como también en algunos aspectos vinculados a actividades económicas. Y en este sentido la actividad económica vinculada al agro en la Argentina es muy importante, desde el punto de vista de lo que significa en términos de ingresos de divisas para el Estado Nacional, por supuesto para los productores, y en términos de federalismo, porque la actividad agropecuaria está esparcida a lo largo y a lo ancho de la Argentina. ¿Qué es lo que acontece? Bueno, nosotros entendemos que hay que trabajar en materia de cambio climático, por un lado, en lo que tiene que ver con prevención,
para lo cual habrá que llevar adelante medidas proactivas de parte de los diferentes estados, a veces de un municipio, a veces de la nación, de la propia provincia, como puede ser, por ejemplo, un canal de riego. Pero también hay que trabajar en lo que es la reparación cuando esas emergencias o desastres se producen. Lo que hoy tenemos es una ley que muchos productores hacen saber su descontento, termina siendo poco ajustada a los tiempos que tenemos. Lo que nosotros sabemos es que el cambio climático va a originar fenómenos extremos con mayor intensidad y con mayor recurrencia en el tiempo. Sentadas estas características generales, nosotros lo que tenemos allí, que hemos propuesto como proyecto de ley, tiene que ver con reducir, por un lado, los porcentajes para que se declare la emergencia y eventualmente el desastre agropecuario. Establecemos un plazo de puesta en funcionamiento de las una vez acreditados los requisitos, para que efectivamente la emergencia o el desastre y los efectos que tiene en términos jurídicos y económicos se apliquen de manera más rápida. Establecemos un mecanismo donde no haya que pasar por la provincia y luego por la nación, sino que se pueda hacer de manera indistinta, que se lo pueda hacer no solo a través de un formulario, sino también a través de una inscripción en cualquier formulario online. Y establecemos además un monto que esté disponible y que se debe actualizar anualmente en función de una determinada cantidad de litros de combustible, para que esté disponible de manera inmediata para el Estado Nacional, que eventualmente lo podría llegar a ampliar hasta el doble en función de las circunstancias. Obviamente estas cuestiones se deben evaluar sobre la base de las circunstancias, los datos que se tienen en el momento. La última sequía, que ha tenido un proceso de 3 años, pero que ha afectado principalmente desde julio, agosto del año pasado hasta marzo, abril, mayo, en algunos lugares. Hay lugares donde la sequía todavía está presente, aquí en el centro norte entrerriano y el centro sur correntino todavía sigue, y evidentemente necesitamos mecanismos que estén a la altura de los tiempos. Para el Estado, que es importante, para los productores, que por supuesto es importante, pero también, en el caso del interior, para mucha actividad económica que se desarrolla sobre la base de la actividad agropecuaria circundante de esos pueblos. Y, diputado, le pregunto una más de la Comisión de Presupuesto. Antes del blanqueo el martes se trató universidades. Vimos un contrapunto entre el PRO, la diputada Morales Borleri, y Evolución con Dania Tabela. Usted como diputado de la Unión Cívica Radical, ¿qué posición tiene frente a la creación de nuevas universidades, este paquete de leyes que impulsa el oficialismo? Bueno, en este caso fueron 3 dictámenes que se han emitido. Yo en mi caso he firmado los 3 por la negativa. Vengo del radicalismo, obviamente tenemos una historia de nuestro partido vinculada a lo que es la universidad pública, que por supuesto defendemos. Advertimos, y lo he escuchado inclusive de un lado y del otro, ¿no? Pero se habla de federalismo en la distribución de universidades, y la verdad es que cuando uno mira un mapa de cómo se asientan las universidades en la Argentina y cuál ha sido el fenómeno que han tenido a partir de la creación de universidades desde el año 2007, más los otros 8 proyectos de creación de universidades que existen hoy, inclusive una está en mi provincia, en la provincia de Entre Ríos, que se la pretende hacer ver como la nacionalización de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, que creamos los radicales allá en el año 2000, pero que en realidad es el desguace de la universidad, porque únicamente toma una de las facultades, el resto quedan excluidas del proceso de nacionalización, cosa que no compartimos, y he firmado por la negativa en los 3. Cuando uno ve, existe un fuerte proceso de concentración de todas estas universidades en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, algunas de ellas con diferencia de 30, 40, 50 kilómetros, lugares donde existen innumerables medios de transporte, donde el transporte se encuentra absolutamente subsidiado, y nosotros tenemos una mirada que está vinculada al desarrollo. La educación, en cualquiera de sus niveles, es oportunidades para la gente a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Si nosotros seguimos concentrando más del 50% de las universidades en el área de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el área
metropolitana de Buenos Aires, poco estamos contribuyendo a esas posibilidades de desarrollo para otros lugares del interior. Y en ese sentido, lo he expresado en más de una oportunidad, creo absolutamente en la universidad pública, creo que es una obligación del Estado garantizar el acceso a la misma para todos los argentinos, pero no tengo ninguna duda que el proceso de desconcentración que se tiene que dar en materia educativa o de educación superior requiere salir de esta idea donde muchas veces las universidades se crean con nombre y apellido o en determinados municipios que tienen algún sesgo político. Nosotros necesitamos educación superior en toda la Argentina. Diputado, ¿usted cree posible que vaya a haber una próxima sesión? Me parece que va a haber, no esta semana que vamos a ingresar, la otra daría la sensación de que vamos a tener sesión, y me parece bien, en la medida que estén dadas las condiciones, ojalá que se pueda ir al recinto. Cualquiera sean los temas, en la medida que haya acuerdo, si no hay acuerdo, bueno, habrá que ver cómo se imponen las mayorías. Y habiendo ya aprobado alquileres, ¿le queda algún tema a la oposición para buscar colar en el temario? Siempre hay temas para colar. La verdad es que cuando hay un sinnúmero de proyectos que están vinculados a diferentes temáticas, pero por supuesto esto requiere también una ida y vuelta que a veces en los tiempos políticos no es fácil, ni para oficialismo ni para oposición. También había un proyecto que se quería incluir que tiene que ver con incentivos para comprar maquinarias agrícolas, ¿no? También estaba esto... dentro, por lo menos eso lo hablamos nosotros con el diputado Germán Martínez y nos mencionó ese proyecto. El proyecto viene de la mano del diputado Romero, que es quien encabeza nuestro bloque estas cuestiones. Ustedes recordarán que hace algo más de un año se ha sancionado, o aproximadamente un año, se ha sancionado una ley para la promoción de la industria automotriz y autopartista. Cuando se hizo esa discusión desde la comisión y se expresó por varios diputados, inclusive en el recinto de la Cámara, quedó un compromiso de trabajar respecto a maquinaria agrícola en algún mecanismo de incentivo para una industria que sobre todo en la región centro es muy importante, mejor dicho, y que tiene no solo presencia a nivel nacional, sino también tiene la posibilidad de salir al mundo con mucha exportación. Claro. Ojalá que eso sea posible. Se viene a los tumbos, pero es un proyecto que me parece que, por llamarlo de alguna manera y en términos políticos, sería transversal a varios sectores de los que integramos la Cámara de Diputados y creo que es un proyecto que podría tener la posibilidad de ser aprobado. Diputado, le queremos agradecer mucho este contacto con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo. Que tenga buen fin de semana. Hasta luego. El diputado Galimberti ahí repasando un poco la postura de Juntos por el Cambio en algunos temas, sobre todo aquellos vinculados al campo. Recordamos que esta próxima semana por lo menos no va a contar con con el debate en la Comisión de Juicio Político, porque eso se dejó ya sentado en la última reunión, y entiendo que el capítulo de coparticipación queda terminado y ahora se pasaría al de me parece que harían una reunión más para cerrar los temas de coparticipación, que eso sería el 12, y después sí, se pasaría al Consejo de la Magistratura. Consejo de la Magistratura. Tema, ¿no? Sí, que tiene que ver con el fallo que emitió la Corte en 2021 y permitió integrar el Consejo de la Magistratura según la ley derogada, ¿no? Claro, todo el debate sobre la conformación y también obviamente sobre quién debe o no presidir ese instituto, que está en definitiva para, entre otras cosas, administrar el presupuesto de la justicia, que también tiene como titular... Y seleccionar jueces. Y seleccionar jueces. Y sancionarlos. Exactamente, y que eventualmente si se mal desempeñan, bueno, son quienes tienen que sancionarlos. Lo que pasa es que está conformado también por los propios jueces, entonces eso es un poco una parte el debate. Son los jueces. Está el proyecto entonces de avanzar con una próxima sesión convocada por la Fuerza del Frente de Todos, construyendo quórum por sí mismo, porque esta viene siendo un poco la tónica, sobre todo porque hay temas que entendemos no van a ser
fáciles para traer esa sesión, vinculados a por ahí a una agenda más de cara a lo que van a ser las elecciones generales, que aunque parezca mentira es un recorrido largo todavía, falta, pero hacia allá Pero ya hay vamos. dos temas que se van perfilando para una Y sesión. algunos temas se va Es un montón lo que falta para las elecciones. Parece poco, pero estos 40, 50 días, si uno mira las elecciones 8 pasadas... ¿Cómo? Son 8 semanas, ¿cuántas son? Son menos de 2 meses. Fue el 22 de agosto, o sea, serían 7 semanas y es mucho tiempo, pasan habitualmente muchas cosas. Es muy largo el periodo entre las primarias y las generales. Se quiso acortar en alguna oportunidad, pero la Cámara Nacional Electoral dice que necesita 2 meses para escrutar. De hecho, los candidatos recién se oficializaron estos días. Claro. Ok. Muy bien. Bueno, y también para el martes que viene entonces está, sí, digo bien, sí, hay convocada la Comisión Comisión de de Ciencia Ciencia y Tecnología con un tema que para el titular de esta comisión es un tema central si queremos incluir a la Argentina en el mundo que viene. ¿En qué sentido? Bueno, un plan de incentivo a la tecnología, un plan que claramente apueste por aumentar el presupuesto dedicado a este área, que no es solamente cosas vinculadas a la tecnología, sino la tecnología aplicada a todas las áreas de conocimiento que conocemos, y en ese sentido incentivar, ampliar el presupuesto. Sí, esto exactamente es el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030, aprobado por el Senado por unanimidad, creo que hubo un voto negativo, no sé, en octubre, pero no mucho más, y que está a la espera de ser tratado desde febrero. Y quien está a cargo de la comisión que tiene este proyecto girado es Facundo Manes, la Comisión de Ciencia y Técnica, el diputado radical. El martes ya vino, el 1 de junio, el ministro del área, Daniel Filmuth. Imagino que el martes ya va a haber dictamen. Sí, hay que ver cómo responde el resto de bloques Juntos por el Cambio. Hay que ver qué pasa. Bueno, dejamos ahí la incógnita porque nosotros ya nos estamos yendo, así que muchas gracias, muchachos, A ustedes. por esta compañía, estas 2 horas en la segunda edición, y nos reencontramos el